Bueno, la semana pasada habíamos arrancado con la segunda unidad que teníamos para ver en la parte de electrotecnia, en la parte eléctrica de la materia. En realidad, esta unidad está planteada como la última de la parte de electricidad, pero nosotros la vemos en segunda instancia, dejamos para el final máquinas eléctricas, porque máquinas eléctricas se termina resolviendo como fue la parte de instrumentos y mediciones. Es decir, vemos la parte teórica, hacemos un práctico simulado, presentan un informe y ahí se termina. Si fuésemos al laboratorio, ensayaríamos las máquinas y con el informe de esos ensayos se termina. En el caso de instalaciones eléctricas no podemos hacer ensayos de instalaciones eléctricas porque una instalación se construye y se usa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Toda la metodología de cálculo y diseño de una instalación, de modo que ustedes tengan los elementos suficientes para que en el futuro, si tienen que ejecutar una instalación simple o incluso certificar una instalación de las que ustedes van a estar habilitados, lo puedan hacer, pero sin entrar en mucha profundidad en instalaciones industriales que ya, según lo que conversamos la semana pasada, los excede. No obstante eso, queremos ver algunas cuestiones para que ustedes tengan en cuenta, ya sea no para ejecutarla o certificarla, pero sí por ahí para que sepan, si en algún momento, estando a cargo de una industria del rubro de ustedes o del que fuere, tienen que contratar el diseño de una instalación eléctrica, que sepan de qué se trata de una instalación eléctrica subterránea, una instalación eléctrica embutida, cuáles son los sistemas de protección mínimos e indispensables que se necesitan, o por ejemplo para la instalación de su casa. Entonces vamos a ir viendo todos estos conceptos y cómo se termina materializando, como dijimos la vez pasada, la aprobación con la presentación de un trabajo práctico grupal, que hasta el momento está planteado que no sean más de 4 personas por grupo, pero ya recibí varias consultas de que quieren que sean hasta 5. Cuando llegue el final de la unidad y tengamos que armar los grupos, ahí recuérdenmelo, vamos a ver según la cantidad de personas que estemos todavía involucrados en el desarrollo de esta parte de la materia. Por ahí a lo mejor habilitamos los grupos de 5 personas para que no sufran tanto, para que no tengan que desintegrarse como vienen los esquemas de cómo vienen trabajando hasta el momento. Entonces ahí lo dejo en manos de ustedes para que cuando vayamos terminando esta unidad me recuerden ese tema y vemos cómo nos armamos para la presentación de los trabajos. Pero bueno, esta unidad entonces se termina redondeando con una evaluación de seguimiento, igual que la que hicimos con instrumentos eléctricas, más un trabajo práctico que no va a ser ensayo ni simulado ni de laboratorio, sino el cálculo por parte de ustedes de una instalación eléctrica relativamente simple. Entonces, esta unidad. La semana pasada hacemos un repaso muy rápido de lo que vimos. Definimos instalación eléctrica, que era todo el conjunto de materiales, elementos y dispositivos que permitían alimentar todas las cargas eléctricas de un inmueble. Cargas eléctricas eran todos los artefactos que consumen energía cuando los tenemos identificados, o los toma corriente, por ejemplo, donde podemos conectar un artefacto, pero que por el momento no sabemos qué artefacto va a ser. Por ejemplo, en su casa o en cualquier casa que se esté construyendo, uno instala toma corrientes donde vamos a poder o no conectar artefactos. Bueno, el toma corriente ya se considera una carga más allá de que inicialmente no tenga los artefactos conectados. El objetivo general y proceso previsto para el desarrollo de la unidad, lo que habíamos dicho, vamos a ver todo el marco normativo y vamos a ir desarrollando un ejemplo, de modo que incluso las planillas de cálculo que vayamos completando y utilizando para este ejemplo les sirvan a ustedes como guía o como base para la instalación que van a tener que diseñar ustedes. Analizamos las previsiones de la ley 10.281, que es la de seguridad eléctrica de la provincia de Córdoba, las categorías de instaladores, los tipos de instalaciones que pueden certificar cada instalador y qué requisitos debe cumplir un profesional para ser categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Ustedes si hoy hicieron un curso, para quienes me prestaron atención en ese detalle y les interesó, un curso como instalador electricista habilitado, de los que se están dictando actualmente, es para aspirar a la categoría 3. Ahora, en el momento en que ustedes se reciban y tengan el título profesional de ingenieros químicos, el Colegio de Ingenieros Especialistas, le dije, los está habilitando para certificar las mismas instalaciones que un idóneo de categoría 3, con la sola diferencia que este idóneo tiene que hacer un curso de 160 horas, aprobar un examen teórico práctico. Ustedes, con el solo hecho de tener el título y estar matriculados en el Colegio de Ingenieros Especialistas, pasan a estar habilitados para certificar ese tipo de instalaciones eléctricas. Dirán que es poco, dirán que es mucho, tengan en cuenta, el título de ustedes es de ingenieros químicos. Sin embargo, se les permite certificar instalaciones eléctricas de pequeño tamaño, pero que al fin y al cabo tienen la posibilidad de hacer. Vimos
Luego de eso, ¿cuál es el procedimiento para el diseño y cálculo de una instalación eléctrica? Relevar toda la información del emprendimiento doméstico, industrial, comercial, es decir, dónde va a estar ubicado, las dimensiones del inmueble, si es una sola sala, si son múltiples salas, dónde está ubicada la calle, porque del lado de la calle es donde tenemos la red de distribución del prestador que nos va a vender la energía, y por ende ahí es donde tenemos que construir el pilar donde vamos a tener el medidor, y ahí va a estar uno de los tableros del que vamos a hablar en un rato. Y de ahí en adelante los 10 pasos para el diseño de la instalación, que los vamos a repasar en la medida que vayamos avanzando ahora. Luego de eso viene la elaboración de un documento técnico del proyecto de la instalación eléctrica, que vamos a ver al final cómo va a estar compuesto, y gran parte de eso va a ser el documento que van a tener que presentar ustedes como trabajo práctico para aprobar esta unidad y lograr promocionar la parte eléctrica de la materia. Respecto de el primero de los puntos de esos 10 pasos que vimos, vuelvo una plantilla para atrás, dijimos tenemos 10 pasos ya, y habíamos empezado con algunos de ellos. Vamos a repasarlo desde el principio. En el primero teníamos que ubicar, antes que nada, las dimensiones y el inmueble dentro del cual vamos a desarrollar nuestro emprendimiento y al cual le tenemos que ejecutar nuestra instalación. Habíamos dicho, era una sala de 25 metros de profundidad por 15 metros de ancho, separada desde la vía pública 15 metros, de modo que nos quedaba una especie de playa de estacionamiento y un patio trasero de 15 metros de profundidad también. Dimensiones bien simples para que nos haga bien fácil hacer los números. Tenemos que situar las cargas, que es ubicarlas, pongámoslo de esta manera, geométricamente en esta vista en planta, en este plano, en este croquis del inmueble. Ubicábamos 3 tomacorrientes monofásicos sobre la pared izquierda, 3 tomacorrientes trifásicos sobre la pared derecha, 3 máquinas M1, M3 y M2 en el interior, 2 líneas de tubos fluorescentes I sub I1 e I sub I2, iluminación interior 1, iluminación interior 2, 2 lámparas de vapor de mercurio al frente, 2 lámparas de vapor de mercurio al fondo que conformaban iluminación interior 1 e iluminación exterior 1 e iluminación exterior 2. Esas son todas nuestras cargas situadas e identificadas. Ahora teníamos que ver respecto de la identificación qué tipo de cargas eran, y habíamos visto la máquina 1 era una máquina monofásica de 4 HP con todos sus datos, máquina 2 también era una máquina de 10 kW, máquina 3 una máquina de 25 kW trifásica, 3 tomacorrientes de 10 amperes monofásico, 3 tomacorrientes de 16 amperes trifásicos. En la iluminación interior eran 2 líneas de 8 tubos fluorescentes de 105 watts cada una. Y las exteriores 1 y 2, también 2 lámparas de 250 vatios de vapor de mercurio. El próximo paso, y aquí es donde quedamos la semana pasada y dijimos que ya era tarea para esta clase, es determinar las intensidades nominales de cada una de estas cargas, teniendo en cuenta las características definidas en el punto anterior, y calcular la potencia simultánea de la instalación. Esa potencia simultánea es la que nos va a permitir determinar si ustedes pueden o no certificar la instalación. ¿Cómo se calculan esas intensidades o corrientes? La corriente de una máquina monofásica a partir de la potencia es la corriente calculada como la relación entre la potencia de la máquina dividido la tensión de fase, que en un sistema como el nuestro, tensión de fase, recuerden la primera clase que tuvimos este año, dijimos son los 220 volts que tenemos en un toma corriente monofásico, dividido también el coseno de phi, que es el coseno del ángulo de desfasaje entre la onda de tensión y la onda de intensidad provocada por el efecto inductivo o capacitivo de las cargas, y dividido el rendimiento. Rendimiento del rendimiento de la máquina. Recordemos, las máquinas normalmente tienen pérdidas, entonces para producir un cierto trabajo consumen más energía que la destinada a ese trabajo. Entonces, si es una máquina o un motor, por ejemplo, como el que estamos suponiendo acá, al que le conocemos el rendimiento que es un valor menor a 1, va ahí en el denominador también. Si se tratara de una máquina, como vamos a ver, la máquina 2 o la máquina 3, en la que conocemos la potencia consumida por la máquina, a ver, el motor entrega potencia mecánica en el eje, y para eso consume potencia eléctrica. La potencia consumida va a ser mayor que la entregada en el eje. Si lo que nosotros tenemos es el dato de la potencia consumida, no necesitamos afectarla del rendimiento. Entonces, en ese caso, se va a emplear un rendimiento igual a 1 en nuestra expresión, porque no interviene directamente. Si en cambio la máquina fuese trifásica, la potencia de la máquina va dividido por raíz cuadrada de 3 por tensión de línea, que en nuestro sistema trifásico tensión de línea son 380 volts,
por el coseno de phi, que es el mismo que teníamos para la máquina monofásica, y por el rendimiento. Si ustedes recuerdan, para la máquina 1 nosotros dijimos que era una máquina de 4 HP de potencia. Los 4 HP de potencia son en el eje. Entonces va el rendimiento acá en el denominador. Y hay una cosa más, la potencia que debemos utilizar acá en el numerador es la potencia en watt, potencia eléctrica. Entonces recordemos, si nos dan la potencia en kilowatt, un kilowatt son 1000 watts. Nosotros acá debemos poner watts en la unidad base, digamos. Si lo que tenemos es la potencia en HP, un HP son 746 watts. Entonces, para que lo tengamos en cuenta para cuando hagamos los cálculos. En la máquina trifásica lo mismo. Si tenemos en kilowatt, multiplicamos por 1000 para obtener los watts, y si tenemos en HP, multiplicamos por 746. Si tenemos en HP y por ende es la potencia en el eje, va el rendimiento respectivo acá. Si tenemos en kilowatt o en watts, que es la potencia consumida por la máquina, va directamente la unidad, o digamos el número, medido en watts, ahí en el numerador. ¿Alguna pregunta respecto de esto, antes de que sigamos? Bien, supongo que viene todo en orden. Cuando vamos a trabajar con los tomacorrientes, a ver, tengamos en cuenta esto, lo que estamos queriendo nosotros determinar son las intensidades nominales de cada carga. Un tomacorriente no tiene una potencia determinada, tiene una corriente de diseño. Como habíamos visto nosotros, dijimos, vamos a tener 3 tomacorrientes monofásicos de 10 amperes. Entonces lo que necesitamos ya es la corriente que tenemos de los tomacorrientes, de los artefactos, de los dispositivos estos. Lo único que debemos tener en cuenta es que las corrientes se van a acumular en la medida que tengamos más tomacorrientes. Por eso la corriente de un toma se calcula como el número de tomacorrientes multiplicado por la corriente máxima de cada uno de esos tomacorrientes por un factor de simultaneidad que se llama. Entonces nosotros dijimos, por ejemplo, tenemos 3 tomacorrientes monofásicos de 10 amperes. ¿Qué quiere decir? Número de tomacorriente va a ser 3. Corriente máxima va a ser 10, la corriente de cada uno. Factor de simultaneidad es un número que varía entre 1 y decimales menores que 1. Por ejemplo, si lo que estamos considerando es un solo tomacorriente, se toma factor de simultaneidad 1. ¿Qué quiere decir eso? Yo si tengo un tomacorriente, ¿lo uso o no lo uso? Lo uso es multiplicado por 1 al 100%, no lo uso, entonces no lo instalo. Ahora, si tengo 2 tomacorrientes, la probabilidad de que yo los use a los 2 en simultáneo a máxima potencia son casi nulas. Lo más probable es que use solo uno o que los use a los 2 a la mitad de la carga. Entonces, en ese caso, el factor de simultaneidad para 2 tomacorrientes es 0,5. Si voy a usar 3 tomas corrientes, o voy a tener 3 tomacorrientes como estamos planteando acá, el factor de simultaneidad que se toma es 0,35. Es decir, acá sería 3 tomacorrientes por 10 amperes cada uno por 0,35 el factor de simultaneidad. Y si tenemos más de 3 tomacorrientes, el factor de simultaneidad que usamos ya es 0,2 y no lo modificamos más. Si pasamos a la corriente de los conjuntos de artefactos de iluminación, la corriente de esos artefactos va a ser igual al número I de artefactos de iluminación por la potencia P de esos artefactos, en watts también, dividido la tensión de fase, que son 220 volts, y el coseno de phi de esos artefactos. Recuerden que acá hablamos de tensión de fase, ¿por qué? Porque todos los artefactos de iluminación son siempre monofásicos, en 220 volts. Las máquinas pueden ser en 220 volts monofásicos o en 380 volts trifásicos. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O ya los perdí a todos? Profe, una consulta. Entonces, cuando sacamos la corriente de los tomacorrientes, salen todos como un conjunto, ¿no? Calculás una sola cosa. Vos normalmente en tu casa, ya vamos a ver ahora, si se tratara de una instalación nueva hecha conforme a la normativa vigente, que lo vamos a ver en un ratito, vos normalmente seccionalizás la instalación. Vos en tu casa, por ejemplo, en tu departamento, vas a tener 2 circuitos como mínimo. Uno de iluminación, uno de toma corrientes. Y eso quiere decir que vos a la entrada en el tablero principal del departamento o vivienda vas a tener 2 llaves termomagnéticas. Con una conectas o desconectas la iluminación y con otra conectas o desconectas todos los tomacorrientes. Todos esos tomacorrientes están conectados al mismo circuito. Es decir, vos tenés 2 tomacorrientes en el dormitorio, 1 tomacorriente en el baño, 3 en el pasillo, 5 en el comedor y 4 en la cocina. Tenés un montón de tomacorrientes.
Entonces, están todos conectados al mismo circuito. Para calcular la corriente total máxima a la hora de analizar el diseño de la instalación, vas a tener un factor de simultaneidad 0,2. ¿Por qué? Porque tenés más de 3 tomas corrientes conectados todos al mismo circuito, básicamente. Entonces, por eso se calcula el número de tomas corrientes, por la corriente máxima de cada uno, por ese factor de simultaneidad, porque van a estar todos como grupo conectados a un mismo circuito eléctrico. Bien, pasamos entonces al cálculo de las intensidades. Acá puse las expresiones, las vamos a ver rápidamente. La corriente de la máquina 1 era una máquina de 4 HP, cada HP tiene 746 watts, es potencia en el eje, entonces va dividido por 220 volt, que es la tensión, por 0,753, que es el coseno de phi de ese motor que estamos considerando, por 0,85, que es el rendimiento. Nos lleva a 21,19 amperes. Pasamos a la máquina 2, que era de 10 kilowatts. Como es que en kilowatt la potencia es la potencia consumida, no necesitamos el rendimiento acá, entonces es 10 por 1000 para pasar a watt, dividido 220 porque es monofásica, 0,8 que es el coseno de phi nos da 56,82 amperes. Si en una máquina no tenemos el coseno de phi, o no lo conocemos, lo simulamos o lo suponemos en 0,8 y no le vamos a estar errando demasiado, para que ustedes lo sepan para cuando llegue el momento de hacer un cálculo. Ahora viene algo importante, fíjense, este cálculo que hicimos de la máquina 2 es una máquina de 10 kilowatts. Pasamos a la máquina 3 que es de 25 kilowatts. Por es de 25 por 1000 en el numerador. Pero fíjense, una máquina de 25 kilowatts es 2 veces y media más grande que una de 10. Sin embargo, como es trifásica, para calcular la intensidad que va a consumir, es dividido raíz cuadrada de 3 por 380, que es la tensión de línea, 380 volt, pero por 0,8, que es el mismo coseno de phi que supusimos para la máquina 2, y fíjense, consume 47,47 amperes, cuando la monofásica consumía 56,82, pero sin embargo la trifásica es de 25 kilowatts, 2 veces y media más grande que la monofásica. ¿Se entiende el por qué en algún momento les dije que en la primera clase que las instalaciones trifásicas son más eficientes que las monofásicas? Podemos Sí, profe, bastante. casi Bastante 3 más veces la eficiente. potencia con una corriente menor en una instalación trifásica. Ahora, una instalación trifásica es un poquito más costosa. ¿Por qué? Porque básicamente una monofásica tiene 2 cables, fase y neutro. Una trifásica tiene 3 fases. O si necesita neutro, 3 fases más neutro. A ver, pasamos de 2 cables a 3, incrementamos en un 50% los cables, pero incrementamos en un 250% la potencia transmitida. O si pasamos a 4 cables, duplicamos los cables. Incrementamos en un 100% la cantidad de cables, pero en un 250% la potencia transmitida. Entonces, por eso las instalaciones trifásicas se dice que son más eficientes que las monofásicas. Es un poquito más costosa la inversión, pero nos permite usarla de mejor manera porque tiene mejor rendimiento desde todas las perspectivas. Pasamos ahora a los tomacorrientes monofásicos. La corriente de los tomas monofásicos, 3 por 10 por 0,35. 0,35 era el factor de simultaneidad que lleva 10,5. Tomacorrientes trifásicos, 3 por 16 por 0,35. 0,35 era el factor de simultaneidad que suponíamos para cuando teníamos 3 tomacorrientes de cada tipo en cada circuito. Iluminación interior 1 eran 8 tubos de 105 watts, dividido los 220 voltios y el coseno de phi de 0,65 que tenían, 5,87 amperes, igual a la iluminación interior 2. Y las dos iluminaciones exteriores eran 2 lámparas de vapor de mercurio de 250 watts cada una, dividido los respectivos 220 voltios, dividido coseno de phi 0,7, 3,25 amperes cada una. Tenemos calculadas las intensidades nominales de todas nuestras cargas. Una consulta. Sí, dígame. Si alguna de las iluminaciones fuera trifásica, en vez de 220 sería de nuevo raíz de 3 por 380, ¿no? Exactamente. Lo que sí, tengan en cuenta, los artefactos de iluminación no vienen trifásicos. Vos para armar una iluminación trifásica tenés que distribuir sobre las 3 fases todos los artefactos. Entonces, por ejemplo, vas a tener 12 artefactos de iluminación, 12, pones 4 en una fase, 4 en otra, 4 en otra. Cada una de las líneas, o cada una de las fases pasa a tener 4 artefactos,
y en su conjunto es un sistema trifásico de iluminación de 12 artefactos. Pero nosotros acá lo vamos a suponer monofásico para no complicarnos demasiado, porque no nos da el tiempo para profundizar demasiado. Igual, si a alguien le interesa ahondar en eso, lo podemos hacer sin ningún problema. Profe, una consulta. En la máquina 2 y 3, Sí. la sección del cable anda cerca de los 10 milímetros, ¿no? Ya vamos a ver, una de las tareas, a ver, el objetivo central de la determinación de las intensidades es poder determinar cuál es la sección de cable necesaria para alimentar esas máquinas. Y vamos a ver que la sección del cable se determina primero por capacidad de corriente. Vamos a ir a ver las tablas de cables y vamos a ver qué sección es la capaz de soportar esa corriente, y después la vamos a verificar por caída de tensión, que tiene que ver con la longitud en ese caso, y muchas veces, si es demasiado larga la instalación, tenemos que engrosar más el cable para que la caída de tensión no supere ciertos límites. Entonces, no nos desesperemos, lo vamos a ver en breve a eso. Seguimos avanzando. Otra de las cuestiones que tenemos que hacer es determinar la potencia máxima simultánea de la instalación en kilowatts, considerando los factores de simultaneidad que se hubiesen determinado para cada caso. La máquina 1, teníamos la potencia en HP, que eran 4 HP, multiplicado por 746, dividido 1000 para pasar a watts, para pasar a kilowatts, porque potencia en HP por 746 nos da watts, dividido 1000 nos da kilowatts, dividido el rendimiento nos da los kilowatts consumidos. Acá tenemos reemplazados los valores. La máquina esa de 4 HP en el eje tiene a plena carga un consumo de 3,51 kilowatts. La máquina 2 ya sabíamos que era de 10 kilowatts, la máquina 3 sabíamos que era de 25. Los tomacorrientes monofásicos, ¿cómo calculamos la potencia de los tomacorrientes monofásicos? Número de tomacorrientes por corriente máxima de los tomacorrientes por factor de simultaneidad por 220 volts, nos da watts, todo el numerador, dividido 1000 nos da kilowatt. 3 por 10 por 0,35 por 220 dividido 1000, 2,31 kilowatts tenemos en los 3 tomacorrientes monofásicos. Vamos a los tomas trifásicos. La potencia de los tomas trifásicos es el número de tomas por su corriente máxima, por factor de simultaneidad, por raíz de 3, por 380 dividido 1000. 11,04 kilowatts. Corriente de iluminación 1, teníamos el número de artefactos, que eran 8 en cada línea, por la potencia de cada uno, que eran 105 watts, dividido 1000, 0,84 kilowatts en la iluminación 1, 0,84 kilowatts en la iluminación 2, porque son dos líneas idénticas. En las iluminaciones exteriores, que también son iguales, número de artefactos de iluminación por potencia de esos artefactos, dividido 1000 para pasar a kilowatt, 2 por 250 dividido 1000, 0,5 en cada caso. 3,51 más 10 más 25 más 2,31 más 11,04 más 0,84 más 0,84 más 0,5 más 0,5, 54,54. Esa es la potencia que va a tener que declarar el instalador que está certificando esta instalación en el certificado de instalación eléctrica apta, que van a tener que presentar ante el prestador del servicio eléctrico para que les otorgue el servicio. ¿Qué potencia máxima podían certificar ustedes como ingenieros químicos según lo que dijimos el otro día? ¿Se acuerdan? 10 kilowatts. 10 kilowatts. Es decir, esta instalación es 5 veces y media más grande que lo que ustedes pueden hacer. Sin embargo, vamos a desarrollar un caso así de grande para que se nos presenten todos los problemas habidos y por haber que nos lleven a recalcular, a rediseñar diferentes tramos de la instalación, cosa de que sepan qué es lo peor que les puede ocurrir para que cuando vayan a una instalación de las que de verdad pueden certificar ustedes, no les genere demasiado problema y lo puedan hacer sin drama. De hecho, el trabajito práctico que yo les voy a pedir para probar esta parte de la materia va a ser sobre una instalación que va a superar los 10 kilowatts. ¿Pero por qué lo vamos a hacer superar? De nuevo, para que ustedes practiquen, porque total es algo simulado, con algo más grande. Si saben hacer algo más grande, no van a tener problema después autónomamente para hacer algo más chico. Esa sería la lógica, digamos. Entonces, por eso vamos a encarar esta instalación de 54,54 kilowatts de potencia simultánea máxima. ¿Preguntas o seguimos avanzando? Seguimos avanzando entonces.
El próximo paso, el paso 3 de esos 10 que habíamos enumerado y leído rápidamente la semana pasada, es ubicar e identificar los tableros eléctricos, las líneas y los circuitos terminales que compondrán la instalación a desarrollar y representarlos en lo que se llaman los esquemas topográficos. Entonces, estamos hablando de 3 cosas primero: tableros eléctricos, líneas eléctricas, circuitos eléctricos. ¿Qué son los tableros eléctricos? Son espacios físicos, es decir, cajas o gabinetes, se les llama, y el conjunto de dispositivos y elementos instalados en su interior que permitirán maniobrar o proteger cada línea o circuito eléctrico. A ver, no sabemos qué es una línea o circuito eléctrico, pero lo vamos a ver en breve. Los tableros son la caja dentro de la cual vamos a poner los dispositivos que nos permitan maniobrar o proteger cada línea o circuito. Es decir, el tablero es el propio gabinete o caja, más los interruptores o dispositivos que tenemos en el interior. Ustedes saben en su casa, en su departamento, si estuviésemos en el aula, la facultad, ¿cuáles son los tableros eléctricos? Es la cajita de chapa o plástica, dentro de la cual están las llaves que usamos para accionar la instalación, por ejemplo, cortar la energía cuando tenemos que cambiar una lámpara, o que actúa automáticamente cuando hay un cortocircuito o una sobrecarga y que decimos saltó la térmica, o cuando hubo una fuga a tierra, saltó el disyuntor diferencial. Esos son los dispositivos de protección y van dentro de un tablero plástico puesto en la pared, que nosotros le abrimos una puertita y tenemos acceso a esas llaves de control o de protección. Bueno, esos tableros, como conjuntos del gabinete propiamente dicho, más todos los dispositivos que están en su interior, tienen diferentes configuraciones según el uso. Por ejemplo, vamos a tener el tablero de medición. ¿Qué es el tablero de medición? El tablero de medición es todo lo que tenemos en el pilar donde está puesto el medidor. Si nosotros estamos en una casa, en ese tablero, por ejemplo, vamos a representarlo ahora acá con un par de rayas, como para que ustedes se ubiquen. Tenemos el pilar, si lo vemos lateralmente, al frente tiene una caja dentro de la cual va montada el medidor. Desde arriba, por ejemplo, llega un caño por el que entra el cable por el que EPEC nos alimenta, con una pipeta plástica. Este caño tiene que ser desde el año 2018 aislante o doble o metálico con aislación interna y externa. Desde aquí entran los cables, van al medidor, desde el medidor salen y aquí detrás del pilar hay otra caja dentro de la cual vamos a tener un interruptor termomagnético al que entran los cables que salen desde el medidor y desde ahí sale un cable que va a nuestra casa. Este tablero es el tablero de protecciones del medidor o del pilar de medición y es al que le llamamos tablero de medición conjuntamente con el gabinete donde está el medidor. Esto forma parte de la instalación que construye el propietario del inmueble para que EPEC le instale el medidor o la cooperativa eléctrica acá adentro cuando vamos y pedimos el servicio. La distribuidora eléctrica va a ir y va a verificar que esté correctamente armado, que el gabinete del medidor sea plástico aislante, que el caño sea aislante o sea metálico con aislación interna y externa, que la caja esta de atrás también sea plástica y tenga un interruptor termomagnético acorde a la potencia de nuestra instalación. Y de ahí en adelante nos conecta todo y nos dan el servicio. Entonces, ese es el tablero principal. Si recordamos el tablero de medición, perdón, si recordamos la distribución que habíamos visto recién de nuestro inmueble, el tablero de medición estaba acá arriba. ¿Por qué? Porque suponíamos que acá teníamos la calle y por la calle pasa la línea eléctrica de la distribuidora. El siguiente tablero que tenemos es el tablero general o principal. El tablero general o principal es el tablero que ustedes tienen dentro de su casa o dentro de su departamento, en el que están lo que decíamos recién, los interruptores termomagnéticos, los disyuntores diferenciales, desde los cuales ustedes cortan la energía cuando quieren manipular los cableados, porque tienen que cambiar un foco, porque tienen que cambiar un toma corriente, o donde están esos mismos dispositivos que actúan automáticamente ante sobrecargas, cortocircuitos o fugas a tierra, que ya los vamos a estudiar a fondo. Ese tablero está ya dentro del inmueble, como lo estamos dibujando acá, en un punto tal que si yo uno eléctricamente el medidor o el tablero de medición con el tablero principal, tenga siempre el recorrido más corto. Por eso si ustedes se ponen a ver,
Ese tablero normalmente está cerca de la entrada y en el lugar más cercano posible al acceso de la vivienda desde la calle, para que la línea que une el tablero de medición con el principal sea lo más corto posible. Es decir, no me serviría de nada, ya vamos a ver, poner el tablero principal acá al fondo, porque yo tendría que venir con el cableado hasta el tablero principal y desde el tablero principal después volver hasta las cargas eléctricas. Acá lo que buscamos es optimizar, acortar distancias. Luego de eso vamos a tener tableros seccionales. ¿Qué son los tableros seccionales? Tableros que nos permiten seccionalizar nuestra instalación. Históricamente en una vivienda era común dividir en zonas, tener un dispositivo de protección para los dormitorios y el baño, otro dispositivo de protección o otro tablero para el comedor, el patio y la cocina. La reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, que es la reglamentación que se toma como referencia ahora para las instalaciones nuevas en Córdoba, puntualmente a partir de la Ley de Seguridad Eléctrica, dice que se debe seccionalizar según el tipo de cargas. Entonces, los tableros seccionales que nosotros vamos a usar, vamos a tener un tablero de máquinas, un tablero de toma corrientes y un tablero de iluminación. En esta industria que vamos a desarrollar, ¿qué quiere decir? Con un tablero vamos a comandar y a proteger todas las líneas, circuitos y las propias máquinas. Con otro vamos a comandar y proteger los circuitos de toma corrientes y con otros los circuitos de iluminación. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra casa, donde no vamos a tener máquinas fijas, en donde tenemos solo toma corrientes e iluminación, vamos a tener siempre dos tableros seccionales. El de iluminación, con las llaves que cortan manualmente o automáticamente ante fallas el circuito de iluminación, es decir, se me cortó el circuito de iluminación porque hubo una falla, entonces me quedan los de toma corrientes para conectar una lámpara portátil y ver lo que tengo que arreglar. Se me quema algo, me falla el circuito de toma corrientes, me queda la iluminación conectada para poder tener luz y ver mientras arreglo. Esa es la idea de seccionalizar de esta manera. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Que en nuestra instalación tengamos 3 tableros diferentes, uno para máquinas, uno para toma corrientes y uno para iluminación, desde el cual alimentemos las máquinas, alimentemos los toma corrientes o alimentemos los circuitos de iluminación, o puede que sea un único tablero en el cual tengamos una llave bien grandota que oficie de tablero principal, en la cual tengamos 3 llaves independientes alimentadas desde ahí para que protejan a las líneas seccionales de iluminación de máquinas y de toma corrientes, y desde ahí salimos hacia las respectivas cargas. Es decir, en un solo gabinete, en un solo espacio físico, podemos agrupar todos los dispositivos que corresponden a todos los tableros, al principal más los seccionales, o el principal por un lado y los seccionales por el otro, o el principal por un lado y los seccionales todos, cada uno por su cuenta, como lo vamos a plantear ahora. ¿Preguntas respecto de esto? Ahí ya en un planito vamos a empezar a ver toda esta situación, pero estoy atento a cualquier pregunta que quieran hacer o cualquier duda que le vaya quedando. Profe, entonces el único fin de tener seccionado el flujo eléctrico sería de que en caso de una falla los otros flujos no se vean afectados. Exactamente, porque en tu casa, por ejemplo, te permitiría, si se te corta el circuito de iluminación, en el de toma corrientes podés enchufar una lámpara portátil o un velador para alumbrarte mientras arreglas el otro. Si se te corta el de toma corrientes, encendés las luces para poder ver mientras arreglas. Si estuviésemos en una fábrica, en un emprendimiento como el que estamos diseñando ahora, una falla en una carga de iluminación, si estuviese todo conectado junto, me haría saltar y desconectar toda la fábrica completa. Me quedaría sin luz, me quedaría sin toma corrientes y se me apagarían las máquinas. O una falla en una máquina haría que se me desconecten los toma corrientes y la iluminación. Esto te permite usar apropiadamente cada circuito, cada línea cuando falla otra, o que las fallas de un circuito no se te trasladen a las otras, básicamente. Y comparando costos, ¿qué Sí. diferencia hay entre tener uno solo y tenerlo diferenciado? Sin duda que es más costoso diferenciarlos, pero la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina te dicen que deben estar diferenciados. Entonces no hay escapatoria.
la certificación de seguridad eléctrica que se emite para una instalación, en una instalación nueva dice, la instalación certificada cumple con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina aplicable. Entonces, si querés que te den el servicio, tenés que declarar que cumple. Si te declaras que cumple y no querés quedar pegado por una después de y que, no haber hecho bien la instalación, debes seccionalizar la instalación de esta manera, básicamente. O sea, no se trata de algo alternativo, debe hacerse así. Ahora, en las instalaciones existentes es un poco más flexible, porque esta ley se está aplicando aquí en Córdoba desde el año 2017. Las instalaciones previas no se ejecutaban según AEA. Entonces, si vas a certificar una instalación preexistente, ahí sí se verifican condiciones mínimas que ya las vamos a evaluar sobre el final de la unidad. Acá estamos planteando para instalaciones nuevas. ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a las líneas y circuitos. ¿Qué son las líneas? A ver, recién definimos lo que eran los tableros. Espacios físicos, es decir, cajas y gabinetes, donde íbamos a poner todos los dispositivos de maniobra y protección de nuestra instalación. ¿Qué son las líneas y circuitos? Están constituidas por el cableado y la canalización dentro de la cual vamos a poner ese cableado, que oficiará de vínculo eléctrico entre un tablero y otro, o entre un tablero y una carga eléctrica. Si nosotros hacemos unas rayas rápidas acá, recuerden ustedes, habíamos dicho, este era el inmueble para el que diseñábamos la instalación, acá teníamos el tablero de medición, ya habíamos dicho que acá poníamos el tablero principal, y teníamos 3 tomacorrientes acá, 3 tomacorrientes acá, 3 máquinas, iluminación exterior 1, iluminación exterior 2, iluminación interior 1, iluminación interior 2. Es decir, de alguna manera tenemos que vincular eléctricamente la red que pasa por la calle, por medio de la cual EPEC o la cooperativa eléctrica nos va a vender la energía, con el medidor a través de una línea que se llama línea de alimentación, pero que esa la construye EPEC o la cooperativa cuando nos va a dar el servicio. Después vamos a tener una línea principal, que a esa sí la vamos a diseñar nosotros, que es la que va desde el medidor hasta el tablero principal. Líneas seccionales, que son las que van desde el tablero principal hasta cada uno de los tableros seccionales que podemos tener, como en nuestro caso dijimos tablero de máquinas, tablero de toma corrientes, tablero de iluminación. Ahí vamos a tener 3 líneas seccionales. Y después los circuitos terminales, que son los que van desde esos tableros seccionales a la máquina 1, a la máquina 3 y a la máquina 2, por ejemplo. Entonces acá tenemos, al tablero principal llega la línea principal, del tablero principal a los tableros seccionales van las líneas seccionales, y desde los tableros seccionales hasta las máquinas van los circuitos terminales. Esa es la configuración de líneas y circuitos. Ahora, estas líneas no son simplemente una raya. ¿Qué dijimos que son? Son el conjunto de el cableado que vamos a necesitar, la cantidad de cables que vamos a tener que instalar entre cada tablero para alimentarlos eléctricamente, o entre cada tablero y cada carga para alimentarla eléctricamente, conjuntamente con la canalización. ¿Qué es la canalización? La canalización, si es una instalación embutida, es un caño dentro del cual ponemos y hacemos pasar todos los cables que necesitamos para que vayan desde un extremo al otro. Si se trata de una instalación en bandeja, es un canal metálico o plástico, perdón, me salió bastante mal dibujado, dentro del cual depositamos todos los cables que vamos a instalar para ir desde un extremo al otro de una línea o circuito. Entonces, es el cableado más la canalización. Dicho eso, pasamos a un esquema topográfico o esquemas topográficos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esquema topográfico es la representación, le pongo entre comillas, geográfica, de todas las cargas, de todos los tableros y de todas las líneas y circuitos sobre la vista en planta, sobre el plano o croquis del inmueble al que queremos diseñarle la instalación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos representado tenemos 3 tableros topográficos, 3 esquemas topográficos, pero que si ustedes se fijan es el mismo inmueble, es decir, el tablero de medición de la izquierda es el mismo que el del medio, es lo mismo que el de la derecha. ¿Por qué? Porque es el mismo inmueble. Lo único que hemos hecho es que en cada uno de los 3 planos dibujamos por separado
las cargas que corresponden a cada línea seccional, a cada tablero seccional. Entonces, tenemos el tablero de medición que es único. Tenemos el tablero principal que será único o será diferente para cada sección. Único. Es único. El tablero principal es único, pero lo dibujamos 3 veces porque estamos dibujando 3 veces el inmueble. Ahora, después tenemos 3 tableros seccionales, el tablero de máquinas, el tablero de toma corrientes, el tablero de iluminación, que esos sí son diferentes, y cada uno corresponde a cada una de las líneas seccionales que estamos considerando. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá? El tablero de máquinas y el tablero de toma corrientes se ubican siempre en una posición que, siendo suficientemente accesibles para que nosotros podamos ir y cortar la energía cuando lo necesitemos, nos signifiquen la menor cantidad de metros de instalación eléctrica. Entonces, fíjense, dijimos, del medidor al tablero principal, el menor recorrido posible en metros, para que el cableado sea lo más corto posible. Del tablero principal al tablero de máquinas, que esté también en una ubicación tal que nos permita llegar fácilmente a las máquinas, pero que a su vez esté fácilmente accesible acá desde la puerta de ingreso, porque si yo tengo que entrar rápido a cortar la energía de ese tablero de máquinas, lo encuentre rápidamente. El equivalente a nuestra casa sería que el tablero de protecciones esté cerca de la puerta de entrada, en un lugar visible, nunca dentro de un placar o atrás de un ropero, porque va a ser totalmente imposible acceder al mismo si tengo que ir a cortar de emergencia la energía ante una falla, por ejemplo, y tengo que cortar manualmente. Eso con los con los tableros de toma corrientes y con los tableros de máquinas que vimos recién. Ahora, con el tablero de iluminación debemos tener una precaución adicional. ¿Qué necesitamos tener en cuenta adicionalmente a eso? A practicidad, a acortamiento de distancia. ¿Qué más hay que ver en un tablero de accionamiento de circuitos de iluminación? ¿Por qué lo habré dibujado, si le prestan atención en el esquema de la derecha, aquí al lado de la puerta de ingreso? Esta representación que tenemos acá es la puerta, de esa manera se esquematizan en los planos las puertas de ingreso a un inmueble. Acá tenemos una puerta de doble hoja. ¿Por qué el tablero de iluminación está acá, al lado de la puerta principal de ingreso? ¿Qué se imaginan ustedes? Para poder prender la luz. Exactamente, para que sea cómodo encender la luz cuando entramos al oscuro o cuando salimos a la noche. A ver, imagínense que el tablero de iluminación estuviese acá al fondo. Desde el tablero principal deberías recorrer 15 metros, no, perdón, no recuerdo, 25 metros hasta el fondo con cables que son caros, tener los interruptores acá, y resulta que cuando yo llego a la mañana, en pleno invierno, que hace frío y es de noche, llego a esta puerta, tengo que atravesar todo el inmueble para encender las luces, y cuando me voy a las 11 de la noche, que salgo del aula, si se tratara del aula en la facultad, alguien tiene que venir a apagar la luz y salir caminando entre los bancos a oscuras. Tiene que estar al lado de la puerta de ingreso por una cuestión de practicidad. Entonces, esos son los esquemas topográficos que se representan. Puede ser uno solo, pero sería una maraña de cables o de rayas demasiado complicadas si superponemos el gráfico de la izquierda con el central con el de la derecha. Nos conviene representar uno por sección, uno por tablero seccional, tal cual lo tenemos identificado acá. El único problema que tenemos es que vamos a dibujar 3 veces diferentes el tablero principal, 3 veces diferente el tablero de medición, pero también hemos dibujado 3 veces diferente la vista en planta del inmueble, pero es para practicidad a la hora de que nos ubiquemos allí. Eso es el esquema o esquemas topográficos. ¿Dudas respecto de esto? No, profe. Profe, una consulta. Sí, diga. ¿Ahí el sistema sería monofásico o trifásico? Bueno, vamos a ver que el sistema va a ser monofásico o trifásico según las cargas que estemos alimentando. Entonces, por ejemplo, el sistema de iluminación 1 y 2 lo vamos a suponer monofásico porque vamos a decir que todos los tubos fluorescentes estos están conectados a una misma fase, cada uno de ellos. El circuito de iluminación exterior 1 va a ser monofásico, el circuito de iluminación exterior 2 también va a ser monofásico. El circuito de toma corrientes monofásicos va a ser monofásico, pero el de toma corrientes trifásicos va a ser trifásico. Y los circuitos de máquinas van a ser monofásicos o trifásicos según sea monofásica o trifásica la máquina.
Luego de eso, la línea seccional de máquinas sí o sí va a tener que ser trifásica porque alimenta a cargas trifásicas y monofásicas. La línea seccional de tomas va a tener que ser trifásica porque alimenta a tomas monofásicos y a tomas trifásicos. Es decir, una línea trifásica puede alimentar cargas monofásicas, porque una línea trifásica es igual a 3 monofásicas. Ahora, una línea monofásica no puede alimentar cargas trifásicas. Entonces, por ejemplo, la línea seccional de tomas, porque alimenta tomas trifásicos y monofásicos, va a ser trifásica. Y la línea seccional de iluminación la vamos a suponer monofásica. ¿Por qué? Porque alimenta todas cargas monofásicas. Nosotros podríamos suponerla trifásica diciendo, che, en una fase conectamos la iluminación interior 2, en otra fase la iluminación interior 1, y en otra fase las dos iluminaciones exteriores. Pero nos complicaría el análisis, no llegamos con el tiempo a hacerlo. Si lo hacemos a todo monofásico, funciona igual, y dejamos la instalación trifásica para quien le interese o para cuando, si nos hacemos tiempo de profundizarlo, básicamente. Profe, una consulta, ¿de qué depende el tipo de canalización? Lo vamos a ver hoy. Depende del tipo de instalación que vos quieras hacer. En tu departamento, en tu casa, todas las instalaciones sean embutidas en caño bajo revoque. ¿Por qué? Porque no te gusta que se vean los caños en tu casa. Si fuésemos a la facultad nos encontraríamos que son caños a la vista. ¿Por qué? Porque los laboratorios, todo eso son instalaciones de hormigón premoldeado, que no podemos calarlo para poder poner el caño bajo el revoque, entonces lo dejamos a la vista. Ventaja del caño a la vista, saco un par de tornillos y corro el caño para el lado que yo quiero. Si lo puse bajo el revoque implica calar toda la pared de nuevo. Entonces todas tienen sus ventajas y desventajas, pero lo vamos a estudiar en un rato eso. Bien, si seguimos avanzando, pasamos a un cuarto paso, a un cuarto punto de nuestro listado de 10 ítems para calcular correctamente una instalación eléctrica, que es la representación del diagrama unifilar. Diagrama o esquema unifilar de la instalación. Los que vimos recién eran topográficos. ¿Por qué topográficos? Porque representaban la ubicación espacial real del inmueble en el que estamos trabajando. De hecho, cuando nosotros hemos relevado dónde iban a estar las cargas, yo tengo las dimensiones del inmueble, 25 por 15, separado 15 metros de la calle, con un patio de 15 metros de fondo, y si representé a escala las ubicaciones de las cargas, puedo acotar sobre el mismo plano qué distancia hay entre la máquina 1, la 3, la 2, entre los tomacorrientes, entre los tableros, y ya fui una sola vez, hice el relevamiento, tomé todas las anotaciones, y no me hace falta volver a ir al lugar para determinar distancias o longitudes. Por eso se llama topográfico, es representación geográfica, geométrica, de las cargas, de las líneas y los circuitos dentro del plano a escala del inmueble. El esquema unifilar o diagrama unifilar es un diagrama eléctricamente ordenado, pero que no respeta la ubicación geográfica o geométrica de las cargas, líneas o circuitos. Es decir, si vemos los topográficos teníamos un tablero de medición, un tablero principal, un tablero de máquinas, un tablero de tomas y un tablero de iluminación, más todas las cargas geométricas o geográficamente distribuidas. Nos venimos al tablero, al diagrama unifilar, vamos a ver tablero de medición, tablero principal, tablero de máquinas, tablero de toma corriente, tablero de iluminación, los mismos tableros, con las líneas que vinculan a uno con el otro, pero sin representar la ubicación real. ¿Por qué? Porque es una representación ordenada de los tableros, líneas y circuitos, que nos sirve para analizar el circuito, la instalación, pero no las distancias. Entonces las distancias las vamos a meter en una segunda variante de este esquema, que puede ser esquema gráfico, como lo estamos planteando acá, o esquema tabulado, como lo vamos a ver en un ratito, que desde el gráfico lo transformamos en una tabla que nos sirve como base para el cálculo de la instalación. Entonces, ¿qué es lo que representamos acá en nuestro diagrama unifilar? Todos los tableros por orden de jerarquía. El tablero de medición, que es a donde llega la energía, el tablero principal, que es a donde va la energía luego del tablero de medición, los tableros seccionales, a donde va la energía luego del tablero principal, y abajo de todo las cargas. Entonces teníamos del tablero de medición al tablero principal la línea principal, del tablero principal a los tableros seccionales
la línea seccional de máquinas, la línea seccional de toma corrientes y la línea seccional de iluminación. Y de los tableros seccionales a las cargas, el circuito terminal de la máquina 1, el circuito terminal de la máquina 2, el circuito terminal de la máquina 3, el circuito terminal de toma corrientes monofásicos, el circuito terminal de toma corrientes trifásicos, y los 4 circuitos terminales de iluminación, interior 1, interior 2, exterior 1 y exterior 2. A ver, es como si hubiésemos superpuesto todos los esquemas topográficos que teníamos en esta pantalla inicial y le hubiésemos pasado un peine de arriba hacia abajo, ordenando todas las líneas y circuitos para que no se crucen entre ellas y podamos verlas de una manera más fácil, más simple. A partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar en este diagrama unifilar en una tabla. ¿Cómo va a estar conformada esta tabla? Por un listado de los tramos de instalación. ¿Qué son los tramos de instalación? Los tramos de canalizaciones y sus respectivos cableados que corresponden a cada circuito terminal de los que tenemos acá abajo, a cada línea seccional de las que tenemos acá al medio, y a la línea principal que tenemos aquí arriba. ¿Cómo vamos a identificar en la tabla cada uno de esos circuitos o líneas? Ubicándolos nominándolos o nombrándolos en función del final y el comienzo que tiene cada uno de esos circuitos. Por ejemplo, a ver, ¿qué hemos dicho recién acá? Lo escribimos como para que les quede representado. Todo lo que tenemos desde los tableros seccionales hasta las cargas era lo que le llamábamos circuitos terminales. Las 3 líneas que tenemos entre el tablero principal y los tableros seccionales, ¿cómo se llamaban? Líneas seccionales. Y la línea que tenemos entre el medidor o tablero de medición y el tablero principal se llamaba línea principal. ¿Cómo vamos a llamar a cada circuito terminal? Cada circuito terminal es este para las máquinas, es este y este para los tomas, es este y este para la iluminación. El primer circuito terminal de máquinas se va a llamar M1TM. ¿Qué quiere decir? Máquina 1, tablero de medición. El final del circuito y el principio del circuito. El siguiente se va a llamar M2TM. ¿Cómo se va a llamar el de toma corrientes trifásicos? Se va a llamar toma corrientes trifásicos guión tablero de toma corrientes. ¿Cómo se va a llamar el de iluminación exterior 2? O iluminación exterior 1, indiqué ahí. Iluminación exterior 1, tablero de iluminación. ¿Cómo se va a llamar la línea seccional de máquinas? Tablero de máquinas guión tablero principal. ¿Cómo se va a llamar la línea de iluminación? Tablero de iluminación guión tablero principal. ¿Cómo se va a llamar la línea principal? Que va del tablero principal al medidor. Tablero principal guión medidor. Es decir, final guión comienzo. ¿Se entendió cómo le vamos a ir asignando nombre a cada una de esas líneas y circuitos eléctricos? Sí, profe, Sí, profe. se entiende. Excelente. Hago un acto de fe y les creo. ¿O me están diciendo la verdad? Sí, profe, se entiende. Buenísimo, gracias. Gracias por hacerme quedar contento. Avanzamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Empezamos a armar esa tabla. Y fíjense, ¿qué hemos hecho acá? Hemos identificado cada una de las cargas, máquina 1, tablero de máquinas, máquina 2, tablero de máquina, máquina 3, tablero de máquina, tomas monofásicos, tablero de tomas, toma trifásico, tablero de toma, iluminación interior 1, interior 2, exterior 1, exterior 2, guión, tablero de iluminación, que eran todos los circuitos terminales. Es decir, a esto lo vamos a ir transformando en una planilla de Excel. ¿Saben usar Excel ustedes? ¿Más o menos? ¿Sí o no? Bueno, no importa. Yo esta planilla de Excel ya se la he cargado en autogestión y se la voy a habilitar en breve en una clase del aula virtual cuando llegue el momento, en donde ¿qué es lo que hacemos? En una columna identificamos todos los tramos, como dijimos hasta ahora, de los circuitos terminales. Al lado, en la segunda columna, identificamos si es circuito terminal, si es línea seccional o si es línea principal. Entonces, ¿qué tenemos? Las líneas seccionales van del tablero de máquinas, de toma corrientes y de iluminación al principal, y después del tablero principal al tablero de medición. En la segunda columna, entonces, dejamos indicado si es circuito, línea seccional o línea principal,
Eso es importante porque una parte de la verificación de la instalación se va a hacer en función de ese dato. Luego de eso, en una tercera columna, indicamos la tensión nominal. Si la máquina era monofásica, era de 220 volts, si era trifásica, era de 300, si los tomas eran monofásicos, es de 220, si es trifásico, es de 380, las iluminaciones son todas monofásicas. La línea seccional, que va del tablero de máquinas al tablero principal, si alimenta tanto máquinas monofásicas como trifásicas, debe ser trifásica. La línea seccional de toma corrientes, que alimenta al tablero de toma corrientes, si el tablero de toma corrientes alimenta tomas monofásicos y tomas trifásicos, esa línea tendrá que ser trifásica. Recuerden, siempre que la carga sea exclusivamente monofásica, la línea o circuito puede ser monofásica, pero en el lugar donde confluyen cargas monofásicas y trifásicas, sí o sí debe ser trifásica. Del tablero de iluminación al tablero principal, como todos los circuitos de iluminación son monofásicos de 220 volts, vamos a suponer que la línea seccional también es monofásica. Y finalmente la línea principal va a ser trifásica. ¿Por qué? Porque si alimentamos tantos tableros de máquinas trifásicos como tablero de toma corriente trifásico como tablero de iluminación monofásicos, sí o sí debe ser trifásico. Ese es el criterio con el que determinamos si es 220 o 380 volts. ¿Se entendió ese paso? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, dígame. Para las referencias se utilizan estas letras, por ejemplo, para el medidor se utiliza la letra M, ¿eso está estipulado, está normalizado? No. En un esquema, lo normalizado que tenés es lo que tenemos aquí en el esquema topográfico, en donde el tablero principal lleva sus dos diagonales cruzadas, y eso quiere decir que es principal, y el tablero de medición lleva solo una de las diagonales, perdón, el de máquinas, o el de toma corriente, o el de iluminación. Los seccionales llevan solo una barra cruzada para identificar que son seccionales. De ahí en más, al nombre se lo elegimos arbitrariamente nosotros, porque la reglamentación no te dice que debes tabularlo de esta manera. Lo vamos a hacer nosotros por practicidad, básicamente. Gracias, profe. Bueno, el próximo paso que debemos hacer es, en una cuarta columna, indicar la intensidad nominal de ese circuito, de esa línea. ¿Por qué? Porque según la intensidad, vamos a ver después, en la sección que va a tener que tener ese cable. Entonces, ¿de dónde sacamos las intensidades nominales que van a circular en cada uno de nuestros circuitos terminales? Es muy simple, permítanme retroceder rápidamente. Acá las teníamos calculadas. La máquina 1, 21,19 amperes, la máquina 2, 56,82, y así hasta llegar a iluminación exterior 2, 3,25. Es decir, lo hemos calculado cuando determinamos las intensidades nominales de cada carga. Entonces, cuando nos venimos y tenemos tabulado el circuito terminal de la máquina 1, máquina 2, máquina 3, toma mono, toma tri, iluminación interior 1, interior 2, exterior 1 y exterior 2, estamos acá. Máquina 1, 21,19 amperes, máquina 2, 56, máquina 3, 47, tomas monofásico 10,5, trifásico 16,8. Iluminación 5,8, 5,8, 3,25 y 3,25. Eso es lo que ya habíamos calculado. ¿Por qué lo ponemos diferenciado en colores acá? Ya lo vamos a ver en su momento cuando tengamos que verificar estos circuitos. Se verifican de diferente manera según sean de fuerza motriz o de iluminación. Fuerza motriz, que son máquinas o toma corrientes. Por eso los circuitos terminales de máquina y toma corriente tienen su área pintada en este color rosita, anaranjado o algo así, y los de iluminación en celeste. Cuando nos venimos a las líneas seccionales, la de máquina y la de toma corriente es de fuerza motriz, la de iluminación es de iluminación, por eso los tenemos diferenciados en colores también. Y cuando nos venimos a la línea principal tiene un tercer color diferente. ¿Por qué? Porque la línea principal es compartida para iluminación y para fuerza motriz. ¿Por qué? Porque la instalación tiene una sola línea principal, y a través de esa línea principal ingresa la energía tanto para fuerza motriz como para iluminación. Mientras que en las líneas seccionales tenemos una línea seccional de tomas, una línea seccional de máquinas y una línea seccional de iluminación. Están desagregadas. Y en los circuitos terminales también.
Los circuitos de máquina son estos que están arriba, los circuitos de iluminación estos que están un poco más abajo. Ahora bien, ¿cómo determinamos, dijimos recién, las intensidades que va a consumir cada carga? La habíamos calculado antes. Ahora, ¿cómo determinamos las intensidades en amperes que van a circular en las líneas seccionales y en la línea principal? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo calcularemos? Acá ya están los números, pero no se los voy a dar regalados. Veamos cómo es que los tenemos que calcular. Recordemos esto, ahí aplica ley de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff. ¿Se acuerdan qué decía en la primera ley de Kirchhoff? La suma de las corrientes es entrante igual a la saliente. Exactamente. En un circuito o instalación eléctrica o donde tenemos un nodo, la suma de las corrientes entrantes a ese nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Y si nosotros analizamos nuestro esquema unifilar, acá dibujado en chiquito, teníamos acá arriba el tablero de medición, tablero principal, tablero de máquinas, tablero de tomas, tablero de iluminación. Del tablero de máquinas salían 3 circuitos hacia las 3 máquinas, del tablero de toma salían 2 circuitos hacia los 2 circuitos de toma corriente, y del de iluminación salían 4 circuitos. Todos estos circuitos terminales son los que tenemos identificados acá arriba. El de la máquina 1 lleva 21,19 amperes, el de la máquina 2 lleva 56,82 amperes, el de la máquina 3 lleva 47,54 amperes. Es decir, si por el circuito terminal de la izquierda de máquina salen 21 amperes, por el siguiente salen 56 y por el siguiente salen 47 hacia las máquinas, ¿cuánto tendrá que entrar a través de la línea seccional de máquinas? La suma de esos tres, 21,19 más 56,82 más 47,54, 125,55. Vamos un poquito más adelante. Línea seccional de toma corrientes, TTC/TP. Acá dice 27,30 amperes. ¿De dónde va a salir? Hacia los toma corrientes monofásicos salen 10,5 amperes, hacia los toma corrientes trifásicos salen 16,8. ¿Qué quiere decir eso? 10,5 más 16,8, 27,3. Y cuando nos vamos a iluminación, tenemos, salen 5,87, 5,87, 3,25, 3,25. ¿Cuánto entra al tablero de iluminación? 18,24. Y si nos venimos a la línea principal, ¿cuánta corriente deberá transportar va a transportar nominalmente la línea principal, que es la que va del medidor al tablero principal, por donde entra toda la energía de nuestra instalación? Será la suma de lo que sale por la línea seccional de máquinas, más lo que sale por la línea seccional de toma, más lo que sale por la línea seccional de iluminación. Es decir, 125 más 27 más 18,24, 171,09. ¿Se entendió la lógica de cómo hemos determinado las corrientes de los circuitos terminales a partir de cada grupo de cargas o cada carga? Las de las líneas seccionales a partir de la suma de cada carga correspondiente a cada tablero seccional. Y las de la línea principal como suma de las 3 corrientes de las líneas seccionales. ¿Qué ventaja tiene? Una consulta. Sí, dígame. ¿Puedo repetir lo de los colores? Bueno, con los colores tenemos diferenciado lo que es fuerza motriz de iluminación. A eso lo vamos a ver en la próxima clase. Las máquinas son tipos de cargas a las que se les llama fuerza motriz. ¿Por qué? Porque lo usamos para producir en general trabajo mecánico. A los toma corrientes, en general, los vamos a usar para conectar circuitos de iluminación a veces, pero en general para conectar máquinas. Entonces, por eso se llama FM, fuerza motriz. Pero lo vamos a ver en la utilidad más adelante. Yo se lo nombré por el momento, nada más. Todos los circuitos de iluminación son iluminación. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que hacer la verificación de caída de tensión, la caída de tensión es diferente lo que se puede admitir según el circuito sea de fuerza motriz o de iluminación. Entonces, de la misma manera que tenemos circuitos terminales de fuerza motriz, circuitos terminales de iluminación,
tenemos las dos primeras líneas seccionales, la de máquinas y la de toma corrientes, que es de fuerza motriz, y la de iluminación se cae de Maduro, que es iluminación. Y finalmente la línea principal es la que va del medidor al tablero principal. Los cables que van del medidor al tablero principal llevan energía tanto para las luces como para las máquinas. Entonces es mixta. Vamos a ver cuál de las condiciones de verificación se utiliza, pero se terminan utilizando las de iluminación al fin y al cabo. Pero ya lo vamos a ver, eso es propio de la clase que viene. Bien, seguimos avanzando y completando esta planilla de Excel. Lo bueno es que si esto lo desarrollamos en una planilla de Excel, en una pestaña del Excel vamos a tener todas las expresiones para haber autocalculado las corrientes nominales de las cargas. Traemos acá las sumas de las corrientes de las cargas y en la medida que nosotros cambiamos la potencia de una máquina, cambia la corriente de esa carga, cambia la corriente de la línea seccional, cambia la corriente de la línea principal. Se va autocalculando todo en función de cualquier variable que nosotros modifiquemos si hemos armado correctamente la planilla Excel. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Tenemos que ir, a una introducción previa. Luego de indicar acá la intensidad nominal, vamos a indicar el tipo de instalación que vamos a desarrollar y el tipo de cable que vamos a instalar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es qué tipo de instalaciones y qué tipos de cables se usan normalmente en nuestras instalaciones eléctricas. Tipo de instalaciones. Esto es el punto 5 ya de ese listado de 10 ítems que habíamos visto al comienzo. Definir los tipos constructivos de instalación que se realizarán para alimentar los tableros y las cargas, además del tipo de cable que corresponda según el tipo constructivo a ejecutar, y la longitud de cada tendido eléctrico, teniendo en cuenta todos los obstáculos existentes. Cuando nos referimos a obstáculos, es que cuando nosotros queremos calcular la longitud de cada tendido eléctrico, si yo tengo, por ejemplo, una lámpara acá y el tablero desde el cual la voy a alimentar acá, una longitud fácil sería venir en línea recta, pero si este tablero está sobre una pared en esa posición y la lámpara en una pared a 90 grados de la otra, el cableado va a tener que seguir la pared y va a seguir un recorrido diferente. A eso nos referimos con obstáculos. Entonces, la longitud que vamos a considerar de cada línea o circuito es la que considera, la que toma en cuenta todos esos obstáculos para que sea correctamente diseñada la instalación. Entonces, vamos a los tipos de instalaciones. Tenemos diferentes tipos de instalaciones. Instalaciones embutidas son unas. Esas instalaciones embutidas pueden ser en cañería bajo revoque o en cañería a la vista. Una instalación embutida bajo revoque es esta que tenemos representada aquí en el esquema de arriba a la izquierda. Vemos una pared de ladrillos que todavía no está revocada, dentro de la cual se practicaron caladuras y se pusieron caños plásticos dentro de los cuales vamos a hacer que se deslicen los cables que ustedes ven que ahí en la foto aparecen en los extremos. Es decir, ese cable viene por el caño desde arriba y aparece en esa boca. Este otro entra a este cable, viene y llega aquí a la boca de abajo. Cuando esta vivienda está terminada, se revoca la pared y el caño no se ve más. Es lo que tenemos en nuestras casas, en nuestros departamentos habitualmente. Estéticamente es lo más lindo de todo porque nosotros lo único que vemos es el interruptor que tenemos en esta boca, el toma corriente que tenemos en esta boca. Pero no vemos lo que hay entre medio. Entonces, eso es espectacular a la vista. Ahora, ¿qué pasa si yo de repente este toma corriente necesito correrlo 2 metros a la izquierda? No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tendría que romper la pared de nuevo, sacar el caño y llevarlo hacia el otro lado, o llevar un cable nuevo hacia el otro lado, y es engorroso, porque si ya estoy viviendo en la casa, meter albañiles es complicado. Entonces, una solución que se suele usar es esta que tenemos a la derecha, de caños a la vista. ¿Qué quiere decir? El caño está engrapado directamente arriba de esta pared de madera, de troncos. ¿Qué ventaja tiene? Si necesito trasladarla, levanto los tornillos con la que todo esto está adosado a la madera y lo corro 20 centímetros o 2 metros a la derecha o a la izquierda hacia el lugar que yo quiero. O la desarmo y saco la instalación, cosa que cuando está bajo revoque no puedo hacer. ¿Qué desventaja tiene cuando estamos en esta condición? Que está los caños a la vista y por ahí estéticamente no es lo que más nos agrada. En una casa normalmente no se usa.
pero cuando vamos a instalaciones comerciales o industriales es muy común porque es una instalación muy flexible en el sentido de que me deja modificarlo fácilmente si lo necesito. Ventajas de estas instalaciones, que son de fácil instalación los cables. Primero, permiten usar cables de los más baratos que hay, que ya los vamos a ver cuando estudiemos cables en el próximo punto. Pero lo principal es que si yo tengo una boca acá, una boca acá, y un caño que las une, y hay 5, 7, 8 metros ahí entre una boca y la otra, lo que se usa es una cinta pasacable para pasar los cables. ¿Qué es una cinta pasacable? Un rollo de un alambre flexible que se introduce aquí por un extremo y se lo va empujando con la mano para que vaya entrando y llegue y aparezca en el otro extremo. En esta punta que quedó afuera tiene un ojo al cual yo le cuelgo todos los cables que necesito pasar dentro de ese caño y comienzo a tirarla ahora desde acá a la cinta pasacable de manera que pasa íntegramente por dentro del caño y finalmente me termina embutiendo los cables. Cuando los cables llegaron, por ejemplo como acá, desde un extremo al otro, los desato de la cinta pasacable y ya quedaron embutidos. Los pasé a todos de una sola vez. Esa es una de las grandes ventajas. Y el cable este que se pone en este tipo de instalaciones es el más económico de todos. Entonces hace que la instalación, en definitiva, sea cara por cómo vamos a poner los caños, pero sea barata por el tipo de cable. Por eso hablamos de ventajas comunes a partir del tipo de cable. Otro tipo de instalación que podemos hacer de estas características embutidas es que usemos cables canales. ¿Cuáles son los cables canales? Esta es la 1C que tenemos identificada acá. Es esto que tenemos acá abajo. Son unos canales de plástico de sección rectangular, cuadrada, de diferentes medidas, dentro de la cual ponemos los cables y le ponemos una tapa y quedan allí dentro. Este es un cable canal puesto a la altura de un zócalo en una casa, en donde ahí adentro ven ubicados los cables, y este hombre con la mano le está poniendo la tapa para que queden embutidos. ¿Cuál es el problema que tiene? Esto, que mientras yo voy poniendo la tapa, si los cables están un poco sueltos, se me caen y me resulta difícil armarlo. Entonces, por ejemplo, una instalación con cable canal nunca se pondría en el techo de una casa. Imagínense, este es el techo, estas son las paredes, el cable canal boca abajo, no tengo cómo hacer que se queden los cables hasta tanto le ponga la tapa. Entonces es imposible ponerlo en un techo. Es difícil ponerlo en una pared, pero ¿cuál es la ventaja? Es fácil de instalar. Por ejemplo, borro todas mis rayas. Armé este toma corriente que va a ir instalado acá, al cual puedo conectar el equipo de música o el televisor de mi casa. Pero resulta que terminé poniendo un mueble acá que me lo tapa y necesito trasladarlo aquí al costado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pongo un cable canal adosado a la pared y acá al lado armo otra caja con otro toma corriente al cual puedo enchufar los artefactos. Estos cables canales, si yo los miro en sentido axial, digamos, miro su perfil, recién dijimos, es un canal rectangular o cuadrado sobre el cual se pone una tapa plástica, que es esta que se está instalando acá, suelen ir atornillados a la pared con un tornillo y un tarugo con un tirafondo, o suelen traer otros una base con un autoadhesivo al que le sacamos el papel protector y queda pegado automáticamente a la pared sin necesidad de hacer agujeros, nada de eso. Estas son todas las instalaciones embutidas. Caño bajo revoque, estético pero difícil de modificar. Caño a la vista, más fácil de modificar. Cable canal, fácil de instalar cuando necesito hacer una ampliación de una instalación que ya está ejecutada. Otro tipo de instalaciones son las subterráneas. Las instalaciones subterráneas pueden ser en túnel. ¿Qué es un túnel? Como esto que tenemos aquí a la izquierda. Cavar una zanja y montar rieles con canales ahí internos, dentro de los cuales se depositan todos esos cables de colores que se ven ahí, y arriba de eso va una tapa metálica. Es decir, si yo hago un dibujo, un esquema, cavo una zanja bajo el nivel del suelo, la revisto en mampostería para que no se me desmorone, pongo ménsulas y sobre esas ménsulas pongo canales dentro de los cuales deposito los cables longitudinalmente. Y finalmente acá arriba llevo una tapa
sobre la cual puedo caminar olvidándome de que abajo está en ese túnel con cables, o si es lo suficientemente resistente, hasta pueden transitar vehículos arriba, cuando hablamos, por ejemplo, de una zona de tránsito de vehículos en el interior de un inmueble. Instalación en túnel. Ventaja de esta instalación, yo saco la tapa y tengo accesibles todos los cables, por si tengo que reparar, por si tengo que sacar uno, o por si tengo que instalar uno nuevo dentro del mismo túnel. Otro tipo de instalaciones subterráneas son las directamente enterradas, esta que tenemos representada abajo a la derecha. La misma zanja que hice para el túnel, nada más que en lugar de revestirla en mampostería y ponerle ménsulas y soportes para los cables, le pongo una capa de arena en el fondo, deposito los cables que voy a instalar, los cubro con otra capa de arena, le pongo ladrillos arriba, como están representados acá, un ladrillo pegado al otro, protegiendo los cables mecánicamente, tapo todo en tierra y me olvidé de que están los cables ahí abajo. Acá tenemos el cable, ven este de color lila, es el cable que sale aquí debajo de los ladrillos y arena, que está puesto ahí hasta tanto se termine de hacer la instalación. Esto es muy útil cuando vamos a hacer una instalación en el exterior, en donde no quiero gastar en un túnel, que es muy costoso. Esto es muy fácil. ¿Cuál es el problema? Una vez que instalé un cable subterráneo, no lo puedo reparar fácilmente, no lo puedo sacar y cambiar de lugar, porque posiblemente cuando acá esta zanja, que ya se solidificó la tierra, creció el pastito arriba y hasta planté arbolitos, si quiero sacar esta tierra, saco estos ladrillos, corro el riesgo de dañar el cable, básicamente. Entonces, es una instalación definitiva que casi no tiene modificación. El túnel me permite destaparlo, poner cables y sacar cables, pero nunca cambiarlo de lugar. Una vez que construí un túnel en el lugar, se queda en el lugar y no se va, básicamente. Entonces, son instalaciones costosas, pero que resuelven muchos problemas. Vamos a ver, en la instalación que vamos a ir diseñando nosotros, vamos a poner todos los tipos. No quiere decir que ustedes después, en la realidad, vayan a hacer instalaciones en túnel o instalaciones directamente enterradas. Pero, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que nosotros las vamos a ver cómo se diseñan por si alguna vez les hace falta. Lo último que nos queda, las desventajas, es que aparte de que no se pueden cambiar de posición, necesitan cables especiales que llevan aislación especial porque van a estar en ambientes húmedos o directamente enterrados. Eso por un lado. Pero la ventaja común que tiene es que un cable, cuando está, por ejemplo, directamente enterrado o en aire, se refrigera más fácil y el enemigo más grande de los cables es la temperatura. Porque cuando les circula corriente, ya vamos a ver, se les eleva la temperatura. ¿Por qué? Porque el cable tiene resistencia. La resistencia de un conductor por la intensidad al cuadrado que le circula es potencia. La potencia multiplicada por tiempo es energía. Energía que en ese cable se disipa como calor. Si no se disipa adecuadamente, se le eleva la temperatura. ¿Y qué le pasa a un cable si se le eleva la temperatura? Disminuye su conducción. Pero aparte de disminuir su conducción. Se quema todo el cableado. Ya lo vamos a ver en un rato, pero este cable que está dibujado acá, posiblemente sean 2 filamentos de cobre, cada uno con un aislante eléctrico, puestos bajo una misma vaina protectora de PVC, esa de color lila. El conductor es de cobre, soporta altas temperaturas, pero sin embargo, en la medida que se va incrementando la temperatura, incrementa la resistencia. Al incrementar la resistencia, incrementa la potencia disipada e incrementa más la temperatura. Pero el problema es que cuando se le eleva la temperatura al aislante, se termina fundiendo. Y 2 cables que antes estaban aislados por las respectivas capas de PVC, si se fundió el PVC y se pusieron en contacto la fase con el neutro, tengo una tensión de 220 volts aplicada a un conductor cerrado sin resistencia entre medio, porque se puso en cortocircuito. ¿Qué corriente circula ahí? Corriente igual a 220 volts dividido resistencia igual a 0, tiende a infinito. Es un cortocircuito, explota todo. Entonces, por eso debo mantener refrigerados los cables. A ver, evitar que se calienten. Una forma de evitar que se calienten es si los pongo bajo tierra, porque la tierra le oficia de refrigerante. Ya vamos a ver cuando estudiemos los cables y cómo se los dimensiona,
que un cable del tipo subterráneo, que es el que se tiene que poner enterrado o en túnel, cuando está en túnel, que es decir, en aire, porque el túnel, al fin y al cabo, lo que lo refrigera el cable es el aire, soporta una determinada corriente. Si lo pongo directamente enterrado como el de la derecha, soporta corrientes más grandes. ¿Por qué? Porque la tierra lo enfría, básicamente. Y el enemigo del cable es la temperatura. Otros tipos de instalaciones pueden ser instalaciones aéreas. ¿Qué son las instalaciones aéreas? Por ejemplo, la que tenemos representada arriba a la derecha, en bandeja abierta, que es un canal metálico, como tenemos ahí, suspendido del techo, dentro del cual se depositan los cables. Con el fondo perforado, ¿qué garantiza el fondo perforado? Que circule aire por su interior, entonces permite circulación de aire y refrigeración de los cables que tenemos allí dentro. A nivel industrial es muy útil, ¿por qué? Porque yo agarro, la desmonto de acá y la llevo a otro lugar si quiero, o sin tener que cambiar nada, agrego cables, saco cables o arreglo los que ya están puestos ahí con el solo hecho de subirme a una escalera y acceder desde arriba a la bandeja. Es una instalación costosa, pero a nivel industrial se usa mucho. Los cables de energía que se usen acá tienen que ser siempre cables como los que se usan subterráneos, en túneles o directamente enterrados. No se puede usar los mismos cables que aquí en las instalaciones embutidas. Es decir, este cable que les dije que es el más barato, que lo vamos a estudiar la próxima clase, se usa solo en instalaciones embutidas. En instalaciones en túnel o directamente enterrada como las subterráneas va cable tipo subterráneo. En las instalaciones en bandeja va cable tipo subterráneo también. Es decir, no abaratamos ahí en ese sentido, pero la instalación a nivel industrial y comercial es muy, muy interesante como solución. Otro tipo de instalaciones cuando estamos a la intemperie y necesitamos tender cableados aéreos, es este que tenemos representado abajo a la derecha, que es un cable preensamblado, se llama. Si ustedes le ven la forma, ya lo vamos a ver después cuando estudiemos cable pre-reunido, están las fases y el neutro todos juntos, y el tendido eléctrico con el que EPECO, las cooperativas eléctricas en la provincia de Córdoba, llevan la energía en los barrios donde no hay edificios en altura. Después, con una serie de morsetos se conectan las derivaciones y con eso alimenta una casa, por ejemplo, conectado a ese cable preensamblado que está sujetado a un poste a 5,5 metros de altura. Se los usa solo para distribución eléctrica, que no es lo que van a calcular ustedes, pero por ahí si en el interior de una fábrica grande que tienen que llevar en el patio desde un extremo al otro un cable para energía, en lugar de llevarlo subterráneo, como en este que tenemos representado acá, lo hacen con un cable aéreo del tipo preensamblado y no hay ningún problema. Y el último tipo de instalaciones que tenemos para ver es la que se llaman las instalaciones móviles, que no forman parte de las instalaciones que van a diseñar y que vamos a formar parte de la instalación, o que van a formar parte de la instalación de nuestra casa o de nuestra industria. Esta es la parte móvil de los artefactos. Este es un artefacto que va a ir conectado a un toma corriente o a una máquina. Fíjense, tiene estos dos cables negros de alimentación que son multipolares. Ese cable negro que se llama tipo taller es un cable sumamente flexible. Acá va el toma corriente en el extremo, que bien podría ser, si yo se lo dibujo de otra manera, por ejemplo, una soldadora eléctrica con sus rueditas, con el rollo de cable y las pinzas para soldar, que tiene un cable negro que sale y que en el extremo termina en un toma corriente trifásico. Este cable, que es el que yo desenrollo y enrollo para enchufar el toma corriente o la ficha esta macho a la pared, es este cable tipo taller, que es flexible, que tiene un aislante especial, lo vamos a estudiar en la clase que viene, que permite pisarlo sin ningún problema, y tiene una aislación reforzada para eso, que no forma parte de la instalación de nuestra casa, forma parte del artefacto que vamos a instalar en nuestra casa. Otro tipo de cable flexible para instalaciones móviles es el que se utiliza, por ejemplo, para los veladores. Si yo dibujo un velador, dentro del cual tenemos la lamparita, ahí siempre tenemos un cable que es un cable que se le llama de perfil 8, que son dos cablecitos unidos uno al otro, y en el extremo termina en la ficha monofásica con el cual lo enchufamos, y acá en el transcurso del cable tenemos el interruptor para encender y apagar la luz. Ese también es un cable para instalaciones móviles. Es decir, no forma parte de la instalación que vamos a diseñar, pero forma parte del artefacto que vamos a conectar. Puede ser el cable de la pava eléctrica, el cable de la plancha, el cable del microondas, el cable del cargador de teléfono, por ejemplo, que son
la parte móvil de nuestras instalaciones. De ahí en más, damos por terminado lo que tiene que ver con los tipos de instalaciones que dijimos podían ser instalaciones embutidas, con sus ventajas, sus desventajas y el tipo de cable que se usa, instalaciones subterráneas, con sus ventajas, desventajas y tipo de cable que se usa, instalaciones aéreas en bandeja abierta, preensambladas e instalaciones móviles, y de ahí ya pasamos a los tipos de cables. Pero los tipos de cable son problema de la clase que viene, salvo que ustedes quieran que sigamos. Total, yo entro a trabajar recién mañana a las 8 de la mañana en la oficina, o sea que puedo seguir hasta esa hora, o que ustedes quieran hacer alguna que otra pregunta más antes de que nos desconectemos.